Libro de los Romanos, capítulo 8, y el libro de Efesios, si pueden abrirlo a la par, si pueden tener las dos porciones juntas. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, y el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, vamos a estar leyendo respectivamente, hermanos. Amén. Dice la Escritura, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, de la manera siguiente, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros, sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Repito, el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta tarde y noche, Señor, por esta oportunidad y este privilegio, Señor, tan grande que tú nos otorgas, el poder llevar, el poder compartir tu palabra, el poder llegar, Señor, hasta los hogares de nuestros hermanos y amigos, Señor, que se conectan a través de Facebook y que posteriormente en YouTube, Señor, estarán también recibiendo tu palabra, estarán recibiendo este mensaje, Señor. Háblanos, Padre, habla nuestras vidas, Señor, confróntanos y que podamos nosotros llegar a un arrepentimiento, Señor. Que podamos entender el propósito por el cual tú nos tienes aquí sirviéndote, Señor. Y para aquellos, Padre, que puedan entender la importancia de recibir tu palabra, Señor, y salir de esa esclavitud espiritual, de esa ceguera espiritual, Señor, que valga la redundancia, Señor, no la pueden ver, Señor, si no es a través, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu, Señor, nos dirija y nos guíe, Señor, a través de esta predicación. En el nombre de Cristo, Señor, te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde, en esta noche ya, lleva por título el privilegio de ser hijo de Dios. El privilegio de ser hijo de Dios. Antes de continuar, hermanos, quería agradecer y quería también darle las gracias a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que están puntualmente en Facebook y que también en YouTube se están ayudando a que podamos nosotros seguir adelante transmitiendo la palabra del Señor. Es una bendición desde El Salvador, desde Costa Rica, desde México, nos están siguiendo. Aún desde París, Francia, una persona nos estaba acompañando y seguía adelante. Y no sé hasta dónde más estamos llegando, ¿verdad? Pero gracias a todos aquellos que nos están apoyando y que siguen adelante en las predicaciones que tenemos aquí en Casa de Pan y Alabanza. La gloria es para el Señor y solamente para Él, ¿verdad? Entonces, continuamos el privilegio de ser hijo de Dios. Una de las más grandes bendiciones que tenemos nosotros, los que hemos reconocido, y atención, hermanos, los que hemos reconocido nuestra condición de pecado delante de Dios, es que seamos llamados hijos de Dios. Eso es algo grandioso, es algo, hermanos, sin quizá palabras para poderlas expresar, palabras que puedan entenderse, que de la manera que cómo es que nosotros los creyentes estamos agradecidos con el Señor por ser llamados hijos de Dios. Y fíjense que probablemente la mayoría de la gente que arropa una religión sienten o creen que el ser hijo de Dios es algo general, es para todos y que es algo universal. Y tristemente no es así, ¿verdad? Aunque no me voy a parar en los temas que van a darnos a entender específicamente por qué es que somos hijos de Dios o por qué es que somos llamados hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, cuál es esta bendición o el privilegio que tenemos nosotros de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios.
Y a través de su Espíritu Santo, ¿cómo podemos nosotros experimentar el nuevo nacimiento? Y fíjense, hermanos, que esta experiencia del nuevo nacimiento nos libra a nosotros del ser juzgados delante de Dios por la justificación que recibimos mediante el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, no solamente el hecho de ser llamados hijos de Dios, no solamente el privilegio que tenemos delante de Dios de poder estar en su presencia, sino que nos justifica, nos libra, hermanos, de una condenación, de la ira de Dios misma. O sea, esto es una bendición grande, el ser llamado hijo de Dios, pero no es para todos en realidad. No se puede generalizar y no se puede hablar de un universalismo de esta frase, hermanos, de ser llamado hijo de Dios. Por eso es importante que veamos cuáles son los privilegios que tenemos nosotros para ser llamados hijos de Dios. Ya les decía, fuimos justificados, hermanos, y esta justificación viene a través de la adopción que recibimos nosotros como hijos de Dios, para poder tener una relación con nuestro Padre Celestial. Hermano, pero fíjense, aquí la palabra clave o que entra en juego es la palabra adopción. Porque, hermano, es de entenderse y como les dije, no es para todos y que no podemos, hermano, generalizar el llamado de ser hijo de Dios universal, porque, en primer lugar, fuimos adoptados. Nosotros no éramos hijos de Dios. Entonces, es necesario entender qué es adopción. O cómo es que nosotros, hermano, llegamos a este punto para ser adoptados. La palabra adopción, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es tomar legalmente en condición de hijo al que no es biológicamente. O sea, adopción, fuimos adoptados a través del Hijo, hablando de Jesucristo, a través de su sacrificio, somos justificados, somos adoptados hijos de Dios, hermano, pero no quiere decir que esto es algo universal, porque tan solo la pura palabra adopción o adoptar dice que es tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. O sea, hay un proceso, en otras palabras. No pueden llegar todos los hijos, entre comillas, que no tienen padre, a una persona que esté teniendo a su hijo enfrente y decirle, él es mi padre, porque no ha habido ningún proceso legal. Entonces, en este caso, hermanos, es algo legal cuando tú eres adoptado. Y en este caso es a través de la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Y como les dije al principio, no me voy a retener en este proceso, porque ahorita vamos a ver lo que, hermano, los privilegios que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Entonces fue a través de la justificación del Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, que nosotros fuimos adoptados y que tenemos ese privilegio, hermanos. Entonces, ser adoptados contrae características específicas que nos demuestran que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. O sea, ya el hecho de ser adoptado legalmente por Jesucristo, por su sacrificio, por el Padre, hermanos, ahora nos trae a nosotros unas características. Y vamos a ver, para entrar ya en tema, cuáles son esas características que nos hacen entender a nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios. La primera característica que nos demuestra, hermanos, que somos hijos de Dios es que Dios nos ama. Juan se maravillaba, hermanos, de cómo el amor de Dios regenera a los creyentes y los adopta como sus hijos. Una experiencia espiritual con resultados que el mundo no va a comprender, hermano. Porque el mundo dice, si Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, y sin entender quizá el completo contexto y ni siquiera el mismo versículo, hermano, generalizan, si Dios mandó al Hijo, entonces quiere decir que todos somos hijos de Dios. No, no somos hijos de Dios, pero sí nos ama, ¿verdad? Pero nos hace entender. Y vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, si pueden ir conmigo a la cita o si pueden ir anotando también. Este es el amor que el mundo no puede entender. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él.
Somos llamados hijos de Dios porque Él nos ama. Y fíjense, hermano, cómo se va relacionando todo esto que les digo. O sea, el sacrificio de Jesucristo, el Espíritu Santo justificándonos para poder guiarnos al nuevo nacimiento. La sangre de Jesús que nos justifica, nos lleva a la presencia misma del Señor. Ahora, hermano, Dios nos ama y no por nuestros méritos, por los méritos de Jesucristo. Pero dice Primera de Juan, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo no nos conoce, hermano, porque el mundo no acepta, no comprende, no entiende el sacrificio de nuestro amado Salvador de Jesucristo. Los que lo hemos entendido, los que lo hemos recibido, comprendemos esto y ahora somos llamados. El mundo no nos quiere, no nos acepta, no nos atiende para ser llamados hijos de Dios, hermanos. Y fíjense cómo es el contraste del amor de Dios con el amor del mundo, hermanos. Porque la persona que no conoce a Dios no va a amar al que no lo ama. Por lo general, en el mundo, si tú amas a alguien, o si esa persona te ama a ti, tú lo amas. Pero en el caso de Dios las cosas no son así. El Señor mira nuestra condición, mira nuestra necesidad, provee el sacrificio, provee los recursos para que nosotros podamos salir de esa condición. Por eso es que Dios nos ama. Verdaderamente el Señor no quiere que nadie perezca. Quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Pero, hermanos, no es general, no es para todos. Tenemos que pasar entendiendo el sacrificio de Jesucristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos nosotros pasar por alto el sacrificio de Jesús y decir, Dios me ama, Dios no me va a condenar, Dios no me va a sentenciar, Dios no me va a castigar, simplemente por mi propia belleza. No. Mas Dios muestra su amor, porque Dios nos ama, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor ha muerto para entregarnos a nosotros esa posibilidad, para tener nosotros esa posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Sí, cuando tú ya recibes a Jesucristo, cuando tú reconoces tu condición, y se lo decía en la introducción, reconocemos nuestra condición delante de Dios, reconocemos que somos pecadores, que no podemos hacer nada delante de Dios si no Él interviene en nuestras vidas. Entonces todo esto nos lleva a esa gran frase, hermano, de ser llamado hijo de Dios. Pero Dios demostró su amor, porque aún nosotros andando en pecado, Cristo ya había muerto por nuestros pecados. Porque nosotros andando, hermano, en nuestras maldades, en nuestras avaricias, en nuestra lascivia, Dios había mandado a su Hijo ya. El sacrificio estaba puesto. Dios ya había pagado. Entonces, hermanos, Dios muestra su amor no por lo que nosotros hacemos, sino por el sacrificio de su Hijo. El privilegio está puesto allí. La opción está dada. El recurso está otorgado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver lo que Dios está haciendo. Dios nos ama, sí. Hoy nosotros como creyentes podemos decir, Dios me ama, o yo personalmente puedo decirlo, Dios me ama, sí, porque he reconocido mi condición y sé que el sacrificio de Jesucristo me libra de esa condenación. Soy justificado por su sangre, el Espíritu Santo me guía al nuevo nacimiento. Hermano, y ahora sé que Dios me ama literalmente, y por eso ahora yo comprendo de que solamente a Él tengo que rendir adoración. Soy llamado hijo de Dios y hoy sé que Dios me ama. Esta es una de las características que demuestran que somos hijos de Dios. La segunda característica que nos demuestra que somos hijos de Dios es que Dios nos comprende. Como un padre, hermano, comprende a sus hijos, Dios se compadece también de los que le temen. O sea, nosotros no pudiéramos decir, Dios me ama, pero no me entiende. No. Salmo 103, versículo 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Perdón, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo, hermano. Aquí en estos versículos podemos ver dos motivos
por los que Dios se compadece de sus hijos. Fíjese, Dios nos ama, Dios se compadece. Hay dos motivos, por lo menos en estos dos versículos que leímos, hermanos. El primer motivo es que realmente Dios nos mira como hijos. O sea, Dios no está, hermano, diciendo, no, pues, que se la crean que son hijos. Bueno, ya ellos que piensen, yo no. Dios literalmente nos mira como hijos. Fíjense, Mateo capítulo 5, el verso 45. Voy a leer 3 versículos o 4. Para que veamos cómo Dios verdaderamente nos mira como hijos. Dice, verso 45 de Mateo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendríais? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios nos está diciendo, hermanos, que como Él nos mira como hijos, nosotros actuemos como verdaderamente un hijo de Dios. En contraste otra vez, hermano, con el mundo. Si alguien del mundo me ama, pues yo voy a corresponder su amor. Pero si esa persona me odia, pues entonces yo voy a corresponder de la misma manera. No es así con los hijos de Dios. Característica número 1, hermano, es que Dios verdaderamente nos mira como un hijo. El segundo motivo, perdón, es que Dios se recuerda que somos polvo, hermano. Y allí, hermano, aniquila todo pensamiento del hombre, de la grandeza del hombre. Porque ¿cuál es nuestro fin? ¿A dónde llegaremos nosotros sin Dios? ¿A dónde iremos nosotros sin Dios? ¿A dónde acabaremos sin Dios? Si Dios se recuerda, hermano, que somos polvo. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, del polvo el Señor sopló aliento de vida para que pudiéramos nosotros tener vida. Hermano, pero esto no quiere decir que porque ya Dios sopló su aliento, ahora ya somos de los grandes. No. O sea, Él sabe, hermano, cuál es nuestra fragilidad. Por eso Dios nos comprende. La segunda característica, hermanos, es que Dios nos comprende. Por eso sabemos que somos hijos de Dios. Génesis 3:19 dice, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios nos ama, Dios se compadece de nosotros, Dios nos entiende, hermano, pero Él sabe nuestra condición. Nosotros no podemos agrandarnos o pensar que somos más que nadie, no. Estamos viendo las características que demuestran que somos hijos de Dios. La tercera característica que demuestra que somos hijos de Dios es que Él suple nuestras necesidades. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que se las pidan? Hermanos, nosotros nos encontramos ahorita en una condición donde, gracias, donde escasea el trabajo. Estoy hablando de esta crisis de enfermedad del COVID-19 o pandemia, como le quieran llamar, que nos ha tenido que retraer a nuestros hogares y que nos mantiene a la mayoría atendiendo las órdenes del gobierno. Hermano, pero todo esto ha causado que la mayoría empiecen a perder su trabajo de poco a poco. Nosotros hemos experimentado eso. Quizá algunos les modificaron el horario, les dieron quizá algún beneficio, yo no sé, ¿verdad? Pero poco a poco se ha ido menguando el trabajo. Lógicamente que si no hay trabajo, no hay recurso para poder traer el sustento a la casa. Perdón, pero
Hermano, aún así, a pesar de todo eso, Dios mira nuestra necesidad. El versículo 11 que leímos de Mateo 7 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Porque Dios, hermano, va a suplir nuestras necesidades. Él está al pendiente de todos nosotros. Él sabe, hermano, si somos sus hijos, Él no nos va a dejar perder. Hermano, qué padre. Hablando de los padres terrenales, qué padre que su hijo está teniendo hambre, le está pidiendo pan, le está pidiendo agua, hermano. No va a proveerle su necesidad. Solamente que sea bueno, ese ni sería padre. Ese tendría otro nombre menos el de padre. Pero el padre sabe que su hijo tiene necesidad, se la va a cumplir. Hermano, si nosotros siendo malos por naturaleza, hermano, podemos ser bondadosos, ¿cuánto más no lo será nuestro Padre Celestial? Y somos llamados hijos de Dios porque Él suple nuestras necesidades. Santiago 1:17, hermano, dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, hermano, Dios no va a estar diciendo, bueno, si haces esto, te voy a suplir. Si haces aquello, te voy a dar. No, eres hijo y el Señor va a suplir tus necesidades, porque eres su hijo, hermano. Y fíjense, todo esto, todos estos privilegios o todas estas características que demuestran que somos hijos de Dios, están basadas, hermano, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si nosotros o sea, por nuestros propios méritos, nosotros no vamos a obtener nada. Todo esto es basado en el sacrificio de Jesucristo. Y somos llamados hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo, hermano. Entonces, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, hacia nosotros, hermano, supliendo nuestras necesidades. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos perdiendo el trabajo o ya lo hemos perdido por completo? No les voy a pedir que levanten la mano porque no los veo, pero ustedes lo saben. ¿Qué hay que hacer? Llegar al Padre y decirle al Padre que supla nuestras necesidades. Pero ahí tenemos que ver dos cosas. Estamos nosotros siendo, hermano, y aunque no es el tema, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis solamente para poder entrar allí. Nosotros estamos, hermano, siendo honestos con lo que Dios nos está dando. De la manera, como dice el libro de Corintios, de la manera que Dios nos ha bendecido, ¿estamos nosotros también bendiciendo la obra? Porque también eso puede ser un tropiezo, hermano, para la bendición. Y no es, hermano, que a través del dinero o a través de lo que Dios nos dé, nosotros estemos comprobando que Dios está con nosotros, no. Porque el recurso, el recurso económico es solamente una bendición de parte de Dios. Lo importante es el Hijo. Entonces, una característica más, hermanos, que demuestra que somos hijos de Dios es porque Dios suple nuestras necesidades. Nuestro Dios es un Padre amoroso, comprensivo, cuida de nosotros, nos conforta, hermanos, porque somos sus hijos simplemente. Vamos a ver una cuarta característica con la cual voy a finalizar, hermanos, que demuestra que somos hijos de Dios. Y fíjense, esta característica es importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dirige. Si eres hijo, Dios te va a dirigir. El padre al hijo que ama, dice la Escritura, lo corrige. Y no solamente, hermano, en el hecho de decir, se portó mal, le voy a dar una lección, no, sino que cuando está viendo que a lo mejor está antes de hacer el mal, lo va a corregir. ¿Por qué? Porque el Padre lo ama. Porque el Padre terrenal, hablando físicamente de nosotros como padres, no vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan. Nuestro Padre Celestial también nos dirige, hermano. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas veces tú estás a punto de hacer algo malo? Y analízalo, si no estás, o no lo has pensado, analízalo. Estás a punto de hacer algo malo o de caer en alguna tentación
y sientes como que algo te dice, no lo hagas. Detente. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía y nos dirige. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, si hay alguien que te está maldiciendo, si hay alguien que te está, hermano, ofendiendo, si hay alguien que te está levantando falso, hermano, atención, este no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hermano, una persona guiada por el Espíritu Santo, un hijo de Dios, no te va a ofender. Una persona que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está con él, no te va a blasfemar, no te va a ofender. Pero los que no son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por el espíritu del mundo. Y dice la Escritura en el libro de Pedro que ellos están buscando a quién devorar. El enemigo está buscando a quién acabar. Pero porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Ahora, hermanos, para finalizar, pudiéramos nosotros decir, entonces, si las cosas son así, ¿qué debo de hacer yo para ser llamado hijo de Dios? Porque aquí no entra un universalismo, como les decía. No podemos todos generalizar, o no podemos generalizar que todos somos hijos de Dios. Les decía al principio, Juan, anótenlo, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? No es para todos. Tú quieres ser llamado hija de Dios, tú quieres ser llamado hijo de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Este es el punto, hermano. Este es el punto crucial de este mensaje. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Tienes que recibir a Jesucristo. ¿Quieres recibir todos estos privilegios que hablamos nosotros como hijo de Dios? Solamente es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro recurso, no existe otro camino. Solamente es Jesucristo. Si tú quieres hacerlo, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ora conmigo y dile al Señor, Señor Jesús, yo pensaba que era un hijo o una hija de Dios por haber nacido en alguna religión. Yo pensaba que el hecho de que mis padres me hayan guiado a cierta religión ya me constituía a mí un hijo de Dios. Pensé que todos los privilegios que probablemente pudiera tener un religioso ya eran míos por haber nacido, por haber crecido en esa religión. Pero hoy entiendo, Señor, que es solamente a través de tu Hijo Jesucristo. A todos aquellos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quieres tú recibir a Jesucristo para ser llamado hijo de Dios? ¿Entiendes ahora que sin Él no puedes seguir adelante? ¿Entiendes ahora que sin Jesucristo no puedes ser llamado o ser llamada hija de Dios? Ven a Él. Vamos a hacer juntos una oración. Repite conmigo si quieres hacerlo en esta hora, allí en donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina. A lo mejor estás concentrada en alguna labor o concentrado en alguna labor. Si puedes hacerlo, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco mi condición de pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora y que no puedo hacer nada para librarme de la condenación, que no hay nada que me justifique delante del Dios y Padre y soberano Dios del universo, sino es solamente a través de la sangre de mi amado Señor Jesucristo. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador.
Quiero ser llamado hijo de Dios. Quiero ser llamada hija de Dios. Perdóname, Señor, por mis faltas y mis pecados. Y ayúdame a ser y a ser cada día mejor. Dirigida, Señor, hacia ti a través de tu palabra. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.